Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Fútbol Fan 2, bienvenidos a vuestro canal de fútbol, táctica y periodismo. Yo hoy os traigo el primer vídeo de una sección en la que voy a contestar las preguntas que me vais dejando, ya sea en Instagram, YouTube o TikTok. Y si os gusta este tipo de vídeos, como siempre os digo, antes de empezar tenéis que activar la campanita y suscribiros para no perderos nada de todo lo que se viene aquí en Fútbol Fan 2. Van a ser. Pues vamos allá con este vídeo de contestando vuestras preguntas. Las tengo aquí delante, todas las que me habéis ido dejando, las vamos a ir comentando y las voy a ir respondiendo uno a uno. Vamos a empezar por la primera y Héctor Muñoz nos dice: ¿defensas de 5 o defensas de 4 y por qué? Evidentemente creo que es una pregunta muy amplia en la que habría que entrar en mayor concisión. No estamos hablando de ningún equipo en particular, sino que estamos hablando de fútbol en general, por lo que interpreto a raíz de la pregunta. Y evidentemente, como es un espectro tan amplio y podríamos hacer un debate larguísimo sobre este aspecto, creo que las defensas de 5 respecto a las defensas de 4 son más difíciles de trabajar. Creo que las defensas de 4 son más sencillas, sobre todo porque la mayoría de jugadores que forman los equipos han jugado durante mayor parte del fútbol base en líneas de 4, con lo cual después tener que acostumbrarse a las líneas de 3 es más complicado, especialmente a la hora de ocupar todo el ancho. No es lo mismo una defensa de 5 que una defensa de 3 que una defensa de 4. Obviamente los equipos alternan y pueden ir cambiando, pero sobre todo para mí la gran diferencia es que las defensas de 5 son más difíciles de trabajar que las de 4. Para mí con una defensa de 4 puedes ocupar todo el ancho del campo, es decir, con los dos laterales más los dos centrales creo que el ancho del campo queda bien repartido. Las defensas de 5 me proporcionan a la hora de la salida de balón seguramente un jugador extra que me permite salir con los centrales laterales. Después tenemos una preguntita de esto. Me permiten, como decía, salir de forma un poquito más controlada y tener una estructura más definida si pierdo el balón a la hora de hacer una transición de ataque-defensa. Pero en cualquier caso, como es una pregunta amplísima, en mi caso particular creo que las defensas de 4 son algo más sencillas de trabajar. Si me tengo que quedar con una de las dos, me quedo con las líneas de 4, pero evidentemente cada equipo, cada contexto y cada grupo de jugadores requeriría su propio análisis. Y vamos ahora con una pregunta de Diego ML7 que nos dice: ¿alguna jugadora del Barça podría estar perfectamente en la plantilla del masculino? Creo que es una pregunta un tanto controvertida, que siempre puede dar un poquito a debate y un poquito a discusión, pero creo que es obvio y es evidente que ninguna jugadora del Barça masculino podría estar en ningún equipo de primera división y seguramente ni de segunda división, ni de primera ref, ni de equipos profesionales. Creo que es obvio que hay una diferencia a nivel condicional, a nivel físico, que provoca que una jugadora, por mucho que sea de élite, es verdad que me gustaría ver un experimento, ver una Aitana Bonmatí, que quizás es la mejor jugadora del mundo, sin el quizás, ponerla en un equipo de fútbol profesional, pero me da la sensación que hasta la mejor jugadora del mundo y una de las mejores de la historia no podría soportar lo que es el ritmo del fútbol profesional masculino. Todo se hace mucho más rápido, los choques son mucho más fuertes, la intensidad obviamente es superior y me da a mí que no podría aguantar ninguna jugadora este ritmo del fútbol masculino. Eso no desmerece en ningún caso al fútbol femenino, creo que es un deporte exactamente igual que el fútbol masculino, en el que obviamente las condiciones físicas afectan muchísimo. Es tan sencillo como pensar si la mejor corredora de 100 metros lisos podría clasificarse para los Juegos Olímpicos en la categoría masculina. Obviamente no, obviamente hay diferencias y en el caso del fútbol creo que son muy parecidas y ninguna jugadora del fútbol femenino podría jugar en el Barça masculino. Y David Van Empelen nos hace una pregunta que va a traer polémica seguro, tan directa y tan sencilla como es: ¿el Cholo se tiene que ir o no? Yo creo que el Cholo Simeone es uno de los mejores entrenadores, no solo de la Liga Española, sino del mundo. Lo ha demostrado en las últimas temporadas. Solo hace falta ver el Atlético de Madrid que cogió de Javier Aguirre y dónde lo ha puesto, cómo ha conseguido consolidar al club colchonero en la élite, no del fútbol español, sino del fútbol europeo. Al final es un equipo que sabes que siempre va a estar peleando octavos, cuartos de la Champions. Es obvio, ha tenido la mala fortuna de no haber podido ganar ninguna Copa de Europa en esta década tan positiva, pero igualmente lo ha consolidado y ha hecho que sea siempre como mínimo el tercer equipo de la Liga Española. Eso te permite año tras año entrar en competiciones europeas, entrar en un bucle positivo de ingresos publicitarios, y a partir de ahí el Atlético de Madrid ha crecido muchísimo, no solo como equipo, sino también como club. Le ha dado otra dimensión. A partir de ahí tenemos que hablar: ¿el Cholo se tiene que ir o no en este momento actual? Porque al final el fútbol, ya lo sabéis, no se puede vivir de rentas y lo que ha pasado ya ha pasado y todo se basa en el presente y un poquito en lo que va a ser el futuro. Para mí, obviamente, siempre hay síntomas de desgaste en la plantilla,
pero tengo el miedo también de que si el Cholo Simeone se fuera del Atlético de Madrid, volvieran los tiempos anteriores al Cholo, donde el Atlético, sin ninguna duda, no era el tercer equipo de España y equipos como Valencia o Sevilla estaban por delante de él. Con lo cual, creo que es una pregunta muy profunda que necesitaría de un extenso debate, un poquito lo que nos ha pasado con la primera. En mi opinión, para mí el Cholo no se debería de ir porque creo que habría ese riesgo de perder la competitividad que ha ido adquiriendo el equipo en las últimas temporadas, ya no las últimas, sino en las ultimísimas, porque creo que es un equipo que siempre acaba compitiendo, que en las malas temporadas te queda tercero, como mucho cuando pasó aquella del Girona, quedó cuarto, pero siempre está en la máxima competición continental. Eso hay que darle muchísimo valor, especialmente en una liga con Barça y Madrid, que sabes que es muy difícil sacarlos de las dos primeras posiciones, así que en mi opinión es cierto que el techo del Atlético de Madrid a nivel competitivo incluso podría ser superior con otro entrenador, pero me parece que el suelo competitivo no va a ser más alto con ningún entrenador que con el Cholo Simeone. Y vamos con la pregunta de Óscar Yeste, que nos dice: en la salida de 3, el pivote en el centro o lateralizado. Para que os hagáis una idea, que lo tengáis claro, esto se refiere a los que entendéis menos de táctica. En líneas de 4, que era lo que hablábamos al principio, tenemos los dos centrales, el pivote es el jugador que juega por delante, es decir, en nuestra salida de balón, si queremos que el pivote se incruste entre los centrales, o si preferimos que uno de los centrales, pongamos por caso, estábamos hablando de los dos centrales, el central diestro se meta en el medio y el pivote se lateralice y forme la misma línea de 3, pero en vez de estar el pivote en el medio, estar en uno de los dos lados. Normalmente, si el pivote es zurdo, colocarse en izquierda; si el pivote es diestro, colocarse en derecha. Para mí hay diferencias en estos dos tipos de salidas de balón. Si lo que yo quiero es tener una salida más estructurada donde el pivote no es que sea especialmente el jugador más habilidoso en este aspecto y quiero que sean los centrales los que progresen dividiendo porque tienen mejor pie, siempre voy a bajar al pivote al medio para tener esta estructura de 3. En una transición ataque-defensa, si pierdo el balón, como os digo, tener esta estructura de 3 centrales, con lo cual me permite ser un poquito más agresivo en las líneas siguientes, es decir, estar con más gente por delante de balón. Como os digo, si el pivote no es excesivamente bueno en la salida de balón, lo coloco en medio y le doy la responsabilidad a los dos centrales de salir dividiendo y de superar esta primera presión. Si el caso es contrario y el pivote es el jugador que tiene mejor pie y lo quiero que participe muchísimo en esta salida de balón, es decir, no quiero que sea el conector que juegue de lado a lado con los centrales para que ellos dividan, sino que quiero que sea el pivote el que salga progresando, siempre lo voy a colocar en lado bueno, es decir, donde tenga el pie dominante, si es diestro en derecha, si es zurdo en izquierda. Yo solo lo he visto hacerlo al revés a un auténtico mago como era Toni Kroos, que se colocaba en izquierda y te pegaba un cambio de juego de 80 metros, no se lo he visto prácticamente a nadie más. Siempre, como os digo, si tengo un jugador de buen pie en el pivote, lo voy a colocar en derecha o en izquierda para que sea uno de los dos centrales el que me haga esa función de conector y cuando pierdo el balón de corrector, para que después sea el pivote, ya sea si es zurdo o es diestro, el que pueda salir progresando, porque para mí en las líneas de 3 el jugador que siempre tiene que progresar son los centrales de los lados, nunca el central de en medio, donde siempre colocaría el jugador con mejores condiciones físicas para que me pueda corregir después ante una posible pérdida y una transición ataque-defensa. Y vamos acabando, tenemos ahora una de Miguel muy concisa, muy concreta también, que nos dice: top 5 mejores jugadores para ti. Creo que en esto hay que diferenciar muchísimo a través de las posiciones. Para mí es muy complicado comparar. Ya no solo hablo de un portero, que quizás un portero es lo más difícil respecto a un jugador de campo, pero comparar un defensa central con un delantero centro me es muy difícil. Así que para este top 5 lo que he preparado es decir el mejor portero, el mejor defensa, el mejor medio, el mejor delantero, y si me dejáis os doy uno extra para acabar con este top 5. Como mejor portero actualmente no tengo dudas, Thibaut Courtois. No hay un portero que yo haya visto parar más debajo de los palos que al meta belga. Ni lo hay actualmente, ni lo he visto yo con mis propios ojos. Como defensa, me es más difícil. Creo que no es un momento en el que los defensas centrales estén en el mejor momento en el panorama mundial. Se acabó ya aquella etapa de los Piqué, Sergio Ramos, incluso Pepe estuvo muy bien, Puyol hace unos años, os estoy hablando mucho de Barça-Madrid, pero incluso creo que Virgil van Dijk ya no está en su mejor momento. Me cuesta decidirme por cuál creo que es el mejor defensa del mundo, así que seguramente para mí los mejores defensas son los dos laterales del Paris Saint-Germain, tanto Achraf Hakimi como Nuno Mendes. Ya que Hakimi está lesionado y está en una baja de larga duración, me voy a quedar con Nuno Mendes, que creo que es un auténtico avión. Y en el centro del campo me pasa algo similar, me tengo que quedar también con un jugador del PSG y con uno del FC Barcelona. Para mí, tanto Pedri como Vitinha están prácticamente en el mismo escalón. Creo que por hacer las diferencias un poquito, Pedri es un poquito mejor en la dirección de juego, es un poco más gobernador de lo que pasa en los partidos, tiene un poquito más
para controlar el tempo del partido, y creo que Vitinha tiene ese plus en el área rival de tener un poquito más de llegada, un poquito más de último pase, que le hace ser mejor en las cifras, pero creo que en la dirección de juego es ligerísimamente inferior. Igualmente, como uno es mejor en un aspecto y otro es mejor en el otro, me quedo con los dos. Y en la parte delantera, esto lo contesté ya en un TikTok que se volvió bastante viral y que tiene muchísimo debate en esa red social. Para mí, entre los dos grandes delanteros del momento, que son Lamine Yamal y Kylian Mbappé, creo que el más decisivo, el que está más cerca del gol y el que es más determinante es Kylian Mbappé. Así que yo me quedaría con Thibaut Courtois, Nuno Méndez, Pedri, Vitinha y Kylian Mbappé. Creo que a nivel de premios Lamine Yamal se va a llevar alguno gordo, si no es esta temporada, serán las próximas, y es el que está más cerca de Kylian Mbappé, y los premios van siempre hacia los delanteros. Pero si me tengo que quedar con un top 5, me quedaría con estos 5. Y vamos ya con la última, que es muy densa y muy profunda, nos la deja Mario Alises y dice: ¿qué club ha tenido el impacto táctico más grande de la historia? Pues creo que es muy difícil de dirimir qué club ha tenido el impacto táctico más grande de la historia. Tengo ahí un libro que creo que se ve a la derecha, que se llama La pirámide invertida, de Jonathan Wilson, que explica la historia de la táctica en el fútbol y va diciendo los equipos que han ido cambiando la táctica. También hay un libro de Martí Perarnau, que os lo recomiendo muchísimo, sobre la evolución táctica del fútbol, en el que explica que hasta 1950 se han ido produciendo invenciones en el fútbol y que todo lo que va desde esa mitad del siglo pasado hasta ahora son solo reinterpretaciones de lo mismo. Si os fijáis, por ejemplo, el Manchester City de Pep Guardiola acaba jugando en muchos partidos con una WM, que no deja de ser una formación que ya vimos en los años 30 y 40 con Herbert Chapman, con lo cual todo al final no deja de ser una reinterpretación de cosas que ya se han inventado. Incluso el falso 9 que implementa Pep Guardiola en aquel famoso partido del 2-6 en el Santiago Bernabéu ya lo habían utilizado los magiares mágicos, la selección húngara, en los años 50 con Nándor Hidegkuti, e incluso otras selecciones también lo han hecho muchísimo antes de que lo hiciera aquel Barcelona. En la época reciente, para mí, el Barça de Guardiola es el equipo más influente tácticamente, no solo porque provocara que una serie de equipos intentaran copiar total o parcialmente su estilo de juego, sino porque creo que también generó un rechazo tan grande en la otra mitad del fútbol que provocó que reaccionariamente se generara una corriente de juego totalmente contraria a este modelo. Es decir, por un lado teníamos la escuela más guardiolista, obviamente basada en el juego de posesión y de posición especialmente, y una escuela más mouriñista o mouriñiana, no sé cuál sería el gentilicio a utilizar, en la que era totalmente lo contrario, muchísimo más reaccionaria, basada en el juego físico, en un estilo pues quizás más cercano al catenaccio, aunque el Real Madrid de José Mourinho lo tendríamos que analizar algún día en profundidad. Creo que es un equipo que se le valora de forma muy incorrecta en lo que ha sido la historia del fútbol. Era un equipo súper ofensivo. Pero bueno, este ya es otro tema, así que si me tengo que quedar con cuál creo que es el club más influyente o el equipo más influyente en los últimos años, me quedaría con el Barça de Guardiola, pero igualmente os recomendaría que leyerais libros como este de La pirámide invertida o como La evolución táctica del fútbol de Martí Perarnau, que os explicarán de forma muchísimo mejor cómo todo en el fútbol ya está inventado desde hace muchísimos años. Y antes de acabar el vídeo, que sepáis que si me queréis dejar alguna pregunta para que la conteste, lo podéis hacer tanto en Instagram como en TikTok, como aquí mismo en la cajita de comentarios en YouTube, y las contestaré todas en un próximo vídeo aquí en Fútbol Fan 2.